de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos a iniciar el capítulo número 4. Recuerden que vamos estudiándola en cada capítulo. Algunas veces nos detenemos un poquito más en cada apartado, pero eso es por causa de que hay algunos temas que son un poquito de más a considerarse. Vamos entonces a nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Abran por favor sus confesiones en el capítulo número 4 acerca de la creación. Capítulo 4 acerca de la creación. Y vamos a ver el punto 1, 2 y 3. En esta ocasión vamos a ver los tres puntos para ver cómo el Señor habla acerca de la creación de todo en general, pero también nos habla acerca de cómo crea Dios al hombre, de qué manera crea Dios al hombre. Dice el punto número 1, dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Este primer punto nos habla acerca de cómo el Señor ha hecho toda la creación. Dice que todas las cosas que Él ha hecho, las ha hecho muy buenas. Dice que todo lo que Él ha creado, lo ha creado únicamente para la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Si nosotros vemos en la creación, volteamos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta del gran poder de Dios para haber hecho toda la creación, el universo. Cada que nosotros vemos algún reportaje, algún documental acerca de la creación, hasta el más mínimo detalle, podemos ver la gloria del Señor, la sabiduría, su poder y su bondad. No sé si hayan ustedes visto documentales acerca de las cosas, de los átomos, las cosas más pequeñas que hay en el universo, y nos vamos a dar cuenta que hasta ahí en esas cosas hay una obra de sabiduría de parte del Señor. Esto es lo que nosotros nos hace admirarnos de cómo el Señor crea todas aquellas cosas por medio de su poder, y desde eso hasta aquellos que vemos nosotros cuando miramos las galaxias también. No hay ninguna sabiduría humana que pueda determinar el tamaño de la galaxia. Cuando los astrónomos hacen esos estudios, se dan cuenta de que son unas cantidades de extensión tan grandes que no hay manera de que puedan ser medidas. No hay medidas para eso. Entonces ahí se refleja toda la gloria de su poder, dice la palabra, de su sabiduría al crear cada cosa. Cada cosa que el Señor creó está llena de sabiduría. Aun cuando los científicos puedan tomar cuestiones, razonamientos humanos para explicar aquellas cosas y que sean ciertas, que muchas veces son ciertas, aún en ello ellos mismos reconocen que la sabiduría de Dios está presente en cada cosa. Se dice que el científico más grande o más inteligente de todos los tiempos, Albert Einstein, reconoció al final que todas las cosas no venían de la obra de la casualidad, sino que había la mano de un ser superior que había creado todo. Sin embargo, hay muchos científicos que niegan y hablan acerca de lo que es el Big Bang y que todo fue creado de una manera casual, pero esto no es posible. No es posible que algo tan perfecto y tan grande como es la creación haya sido obra de alguna casualidad. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 2. Hebreos, capítulo 1 y versículo 2. Hebreos, capítulo 1
Hebreos 1:2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el Señor, como dice en el libro de Romanos, también nos habla por medio de su creación. Nos da la manifestación de su gloria por medio de la creación, como dice el libro de Romanos, de modo que nadie tiene excusa, porque toda la gloria de Dios manifiesta la existencia de Él mismo. Juan capítulo 1, versículo 2 y 3. Juan 1, 2 y 3. Juan capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra constantemente nos habla acerca de que todas las cosas han sido creadas por Dios. No hay nada que escape a la creación de Dios. Ahora, Dios no creó las cosas habiendo algo ya creado y de ahí tomó para crear las cosas. Dios creó las cosas de la nada. Esto se dice ex nihilo. Esto quiere decir que Dios creó las cosas de la nada. No tomó una tierra, como dice la Escritura, que Dios formó al hombre del barro. No tomó él un barro que ya había existido. Dios formó ese barro. Así es de que las cosas, la Escritura nos habla acerca de cómo Dios forma, Dios ha hecho todas las cosas de la nada, únicamente por el poder de su palabra. Génesis 1 y 2, ahí vamos a ver el inicio del inicio, cómo Él inicia todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, desde el 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los estudiosos han encontrado que en la creación se mueve con 4 fuerzas. Es 4 fuerzas lo que hay en la creación. Y en estos primeros 2 versículos nosotros podemos encontrar aquellas fuerzas que han motivado todas las cosas creadas. Fíjense, dice en el principio, las 4 cosas que dicen, hablan los científicos como que son las 4 cosas que dan origen a la creación, son tiempo, espacio, materia y movimiento. Tiempo, espacio, materia y movimiento. Y en tan solo en estos 2 versículos de Génesis, nosotros podemos encontrar esos 4 elementos. Fíjense, el versículo 1 dice, y en el principio encontramos el tiempo. Dios creó los cielos, encontramos el espacio, y la tierra, encontramos ya la materia. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es el movimiento. El movimiento del Espíritu es el que causaba que aquellos 4 elementos se intercalaran para dar inicio a la creación. Y esto nada más lo pone nuestro Señor para que nosotros nos demos cuenta de cómo todas las cosas que los hombres creen que están descubriendo, el Señor ya nos las ha manifestado desde el principio de los tiempos. Dice entonces, en el principio agradó a Dios en su confesión, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Vamos a Jeremías capítulo 10 y versículo 12. Jeremías 10, 12. Jeremías 10, 12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Todo el Señor, toda la creación refleja el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios.
Vamos al Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Dice así: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. El salmista nuevamente menciona aquí dos de los atributos del Señor: la sabiduría y la bondad de Dios. En la creación de la tierra, en toda la creación, el Señor muestra estos atributos: la sabiduría y su bondad. Ahí mismo en Salmo 33, 5 y 6. Salmo 33, 5 y 6. Dice así: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Como les comentaba, Dios creó la tierra de la nada. Únicamente por el poder de su palabra, por el aliento de su boca, es como Dios creó todas las cosas. Proverbios 3:19. Proverbios 3:19. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y así podemos encontrar muchos versículos dentro de la Escritura que nos hablan acerca de la sabiduría, la bondad y el poder de Dios en la creación, en la obra de la creación. Dice también ahí en la confesión, dice: en el principio agradó a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. No únicamente las cosas que nosotros podemos ver fueron creación de Dios, no únicamente las cosas materiales, sino la creación de Dios abarca hasta las cosas espirituales, como dice aquí. Dice: sean potestades, sean principados, sean dominios, todo fue creado por medio de él y para él. Así que no hay nada que se escape a la creación de Dios y todo fue creado únicamente para su gloria y para su honra. Sigue diciendo la confesión, dice: ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Génesis 1:31. Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios creó todas las cosas en un lapso de 6 días, no de 6 millones de años, no de miles y miles de años como afirman algunos científicos, sino que fueron días de 24 horas. Dios creó todas las cosas en un lapso de 6 días, como menciona la Escritura, y fueron 6 días de 24 horas. La Escritura es la verdad, la Escritura no miente, y si la Escritura nos dice que así fue, es porque así fue. Que muchos no crean acerca de esto, que se les hace imposible, claro que sí, porque para Dios las cosas
todas las cosas son posibles. Para el hombre, lo que para el hombre es imposible, incluso imposible de creer o de pensar en algo así, para Dios todo es posible. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Recuerden que Eclesiastés está después de Proverbios. Se va a hacer más fácil que lo encuentren de esa manera. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos estudiando en la confesión? Porque en la confesión dice, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Todo lo que creó el Señor fue bueno. Hasta el hombre fue creado de manera buena. Dice aquí, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre fue creado por Dios de manera recta, a imagen de Dios fue creado. Pero él cayó en la transgresión cuando fue tentado en el huerto del Edén. Ese es el punto siguiente que trata en el capítulo 4 de esta confesión, cuando cae el hombre, de la manera como Dios lo crea, pero como el hombre transgrede aquel pacto que había hecho Dios con el hombre. Dice Romanos 5:12, con esto vamos a terminar, Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa fue la transgresión que hizo Adán en el huerto del Edén, y es por esa causa que esa transgresión ha pasado a todas y cada una de las generaciones de los seres humanos.